Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 en adelante. Vamos a ir leyendo, son varios versículos y voy a irlos explicando. Versículo 11, Apocalipsis 19. Entonces vi. ¿Quién es este hombre que nos está contando esto? El apóstol del amor. Los historiadores y los teólogos le llaman Juan el indestructible. Querían quemarlo en una olla de aceite hirviendo. Y todo porque corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo resucitó y le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me agapao? Sí, Señor, yo te fileo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pedro, ¿me agapao? Es decir, Pedro, ¿me amas incondicionalmente, apasionadamente, desinteresadamente? ¿Estás dispuesto, Pedro, a dar la vida por mí? Sí, Señor, yo te amo como a un amigo. No es lo mismo el amor ágape que el amor filos. 3 veces Pedro lo negó, 3 veces Cristo lo restaura a su llamado como pastor de la iglesia, al apóstol Pedro. Está en ese diálogo con Pedro cuando de repente Pedro ve que Juan anda por ahí siguiéndolos, y a Pedro se le ocurre decirle: maestro, ¿y qué de este? ¿Qué le vas a decir a este? Y entonces Jesús contesta: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Sígueme. Sí, así contestó Cristo, hermanos. Si yo quiero, Pedro, que Juan se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y ese sigue siendo el llamado para todos nosotros, Tú sígueme, tú entrégate a mí, tú búscame, tú apasionate por mí. Pero aquel, Señor, tú apasionate por mí. Pero aquellos hermanos, Señor, tú sígueme a mí, apasionate de mí. Ten encuentro conmigo cada mañana en mi palabra. Búscame en oración. Esa es la reacción que todos tenemos, un tanto cuanto como Pedro. Y se corrió el rumor. Jesús dijo que Juan no iba a morir. Y entonces, hermanos, se le conoce como Juan el indestructible, porque eso llegó a oídos del emperador. Lo capturan al apóstol Juan, dice la historia, y lo llevan para ser exhibido como todos esos mártires que dieron su vida en el Coliseo romano. Y ahí el emperador, los gobernantes de Roma exhiben al apóstol del amor: con que tú eres el discípulo de aquel hombre que dicen que nunca morirás, pues vamos a demostrar que tú eres un mortal, porque los dioses somos nosotros, decía el César. La historia dice que prepararon una olla de aceite hirviendo. Esa es la manera en que la Biblia habla de un hombre en Apocalipsis llamado Antipas. En las cartas que Cristo le entrega a la iglesia hay por ahí un personaje que le dice Cristo: ni en los días de Antipas. ¿Quién es ese Antipas? Hermanos en Cristo, hay que ir a la historia. Antipas fue un mártir de la fe cristiana que muere quemado vivo en una olla de aceite hirviendo. Era lo mismo que pretendían con el apóstol Juan, solo que Antipas, Dios en su soberanía, decide llevárselo a casa. Pero a Juan, el indestructible, no le hizo nada. La olla de aceite hirviendo. Avergonzado el gobierno romano, lo llevan a otra forma de castigo que se aplicaba para los rebeldes del imperio y que consistía en llevarlos desterrados a islas. Ahí en el mar Egeo se encuentra la isla de Patmos. Exactamente la historia nos dice que ahí llevaban los romanos a los desterrados a que murieran de hambre, murieran de sed,
murieran en las cavernas y en las mazmorras de aquella isla inhóspita. Allá fue a parar el apóstol Juan, porque avergonzó la soberbia del romano emperador de no morir. Era Juan el indestructible. Y estando en la isla de Patmos, desterrado, cerca del año 90, año 100, encontramos la revelación que Dios le entrega a este hombre en la isla de Patmos. Hasta el día de hoy, todos los que visitan esa parte del mundo te llevan a las islas donde Juan, y de hecho hay una cueva donde hay una placa a donde dicen que ahí Juan escribe el fascinante libro del Apocalipsis. Es este. Dios corrió la cortina, Apocalipsis, quita la cortina Dios para que veamos estas palabras. Estaba, dice Juan, en esa isla cuando vi, versículo 11, capítulo 19, el cielo abierto. Y he aquí, aparece en escena en el cielo un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora veamos la descripción de cómo simbólicamente, ¿qué representará que Jesucristo esté montado en un caballo blanco, está en el cielo que fue abierto? Y aquí empezamos a detectar en el versículo 11 cómo se llama. No solo es Jesús, Yeshua el Salvador. No, hermanos, la Biblia nos enseña los nombres que Jesús ostenta. Rey de reyes, Señor de señores, ese es uno. Maravilloso, que está en el versículo 16. Pero otro de los nombres, otro de los títulos que solo Él tiene, es fiel y verdadero. Dice la parte final del versículo 11, con justicia, con verdadera justicia, señores abogados, señores juristas, con verdadera justicia juzga. Y es un rey que regresa a pelear. Los ojos, ¿qué representarán los ojos? Llama de fuego. En la cabeza muchas diademas como coronas. Y aquí en la parte del versículo 12, otro nombre, pero ese nombre nadie lo conoce. ¿Ya lo vieron? Había un nombre escrito, ninguno conocía, sino Él mismo. ¿Qué representará que el Señor tenga un nombre, lleva un título y no lo revela a nadie? Tiene una explicación que voy a dar. Versículo 13, vestido de una ropa teñida en sangre. Otro nombre, ya vieron cómo hay varios nombres de este rey que regresa. Su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14, este versículo es interesante porque aquí está la descripción en el cielo de todos los cristianos que regresan con Él. Vean el versículo 14, ejércitos celestiales. Miren, hermanos, a mí me impresionan los desfiles del ejército ruso. ¿Han visto cómo desfilan los soldados rusos? ¿O los soldados chinos? Es impresionante, son miles y miles, con una gallardía, con una cosa magistral, cómo desfilan, presumiendo, ¿verdad?, sus armas, Rusia, China y todos esos grandes imperios de la tierra de hoy. Bueno, aquí, hermanos, el Señor también ostenta un ejército celestial. Ellos, esos que pertenecen a ese ejército, interesante, están vestidos de un lino finísimo, blanco, limpio, y también le siguen en caballos blancos. Versículo 15, de la boca de ese rey sale una espada. Entendamos esta forma simbólica de representarnos qué sale de las palabras y de la boca del Señor, como una espada aguda. Con ella hiere a las naciones.
las regirá con vara de hierro. Él es el que pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y otro nombre, otro título, versículo 16, en su vestidura y en el muslo, otro nombre, otro título, Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy bien, vámonos despacio. Versículo 11. Hasta aquí es la descripción de cómo Jesucristo se encuentra como un rey conquistador que regresa por segunda vez a este mundo. El cielo abierto. A partir del versículo 11 se encuentra uno de los momentos más esperados por toda la iglesia. Si tú eres cristiano, estás en espera de eso, del regreso de Cristo. El momento de su regreso. Al entrar Jesús en Jerusalén, lo recordamos hace 8 días, todos ustedes que vinieron, aquí representamos cómo Jesús entró en un pollino. Ahora el Espíritu Santo nos lleva a un caballo blanco, el símbolo por excelencia de esos generales, comandantes supremos de tropas, triunfante, victorioso. Ese hombre que cabalga como un rey triunfante y victorioso, la Biblia le llama fiel y verdadero. Él da testimonio, Cristo da testimonio del verdadero Dios y Cristo da testimonio de la verdad. Regresa para juzgar, regresa para pelear con rectitud, sin pecar. Cristo regresa para pelear, para juzgar con rectitud, sin pecar, de manera perfecta, sin injusticia, sin atrocidades, con rectitud, con pureza. Es el rey que juzgará cuando regrese. Incluso, hermanos, cuando Él pelea, lo hace con rectitud absoluta. Él viene a juzgar al que merece ser juzgado. Me refiero a toda esa humanidad de pecadores no arrepentidos. A ellos viene a juzgar. En el versículo 12, la Biblia nos lleva a uno de los símbolos más maravillosos para entender qué representa ese juicio: como fuego. Sus ojos como llama de fuego, eso es juicio. El Señor todo lo conoce. Tus pensamientos los conoce. Sabe lo que estás pensando ahorita. Sabe lo que has pensado de la Biblia. Sabe lo que has pensado de la iglesia, de su iglesia. Sabe lo que has pensado. Él tiene un conocimiento perfecto, una inteligencia sobrenatural. Cuando el Señor regrese, no le faltará recabar ningún tipo de información. Jamás Él necesitará que le cuenten quién eres, qué eres, a qué te dedicas, cuál es tu estilo de vida, cómo haces las cosas y qué te motiva a hacer las cosas. Y además es un rey que no permitirá que haya injusticia. Dice la Biblia, versículo 12, que en su cabeza hay muchas como coronas de autoridad. Eso representan las diademas que tiene Cristo, coronas de autoridad, muy diferente a la corona de burla, de dolor, de representar ahí la maldición de la tierra. Sí, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios pronunció una maldición sobre la tierra y dijo: espinos y cardos te producirá la tierra. Bueno, pues en la cruz, la corona de espinas lleva a Cristo ahí la representación de esa maldición de una tierra, de un mundo caído. En la misma cruz, estas diademas son muy diferentes. Estas coronas de un rey victorioso son muy diferentes a la corona de espinas que perforaron su cabeza.
y que incluso con una caña le golpeaban la cabeza. Ahora vemos a este Cristo verdaderamente coronado con las coronas de autoridad. Hermanos, su autoridad es absoluta como soberano supremo de todo lo que existe. De acuerdo al libro de Daniel en el capítulo 4, Él es el Altísimo. El Altísimo. Dice también la Biblia, versículo 12, tiene un nombre escrito que ninguno conoce. ¿Para qué sirven los nombres? ¿Por qué necesitamos un nombre? ¿Por qué cuando nace un bebito hay que llevarlo al registro civil? No puede quedar alguien sin un nombre. Esto los abogados lo entendemos porque son los atributos de nuestra personalidad. Tiene que haber un registro ante las autoridades para identificarte. Bueno, hermanos, los nombres, y ustedes lo saben, muchas veces en la Biblia describen quién eres. Quizá tu papá, o muchas veces, ¿verdad? Tenemos nombres no muy agradables, pero los nombres en la Biblia describen quién eres, lo que haces. Por eso el ángel le dijo a María, no le vas a poner José como su papá terrenal, le vas a poner Jesús, porque Él es Salvador. Pero también, hermanos, el nombre describe perfecciones. Hay perfecciones en Dios, hay atributos en Dios que nunca vamos a entender de este lado de la eternidad. Solo la Trinidad eterna, perfecta, conoce esas perfecciones. Por lo tanto, la Biblia es lo que nos quiere decir aquí. Jamás llegaremos a entender y comprender quién es Dios, sus atributos, sus perfecciones, la manera en cómo Él actúa. Él es infinito en sus perfecciones, y esto nos debe de motivar a ser humildes. Porque de acuerdo a Job, nosotros solo conocemos el borde. Esto es el borde de sus caminos. Nunca, hermanos, llegaremos a comprender cómo es Él, quién es Él, por qué actúa como actúa. Job lo entendió muy bien. Conocemos tan solo del Señor el borde de sus caminos. Por eso Él tiene un nombre aquí que no revela, que no da a conocer, porque hay perfecciones en Él que nunca entenderemos. Y esto no nos sorprende. Le costó mucho trabajo, por ejemplo, de lo revelado, de ese conocimiento tan sencillo que a veces tenemos del Señor, y que cuando vienes a la Biblia te das cuenta la profundidad que hay aquí, los misterios que hay aquí, lo asombroso de saber quién es Dios. Le costó mucho trabajo a Jonás, por ejemplo, entender una de esas perfecciones, uno de esos atributos: misericordia. Primero va el profeta a anunciar juicio a Nínive. Después el profeta se detiene a esperar a ver qué Dios va a hacer con Nínive. ¿Y qué hizo Dios con Nínive? Al menos con el profeta Jonás, la perdonó. Y Jonás se enoja. Ya ven que no es tan fácil entender a Dios. Y eso que estamos frente a un atributo hermoso y relativamente sencillo: misericordia. Y le costó trabajo a Jonás entender la misericordia. Ahora imagínate la profundidad de sus perfecciones. No, hermanos, no vamos a entenderlo de este lado de la eternidad. Por lo tanto, esto nos debe de hacer humildes y serios estudiantes de la Biblia para conocer más al Señor. Versículo 13 de Apocalipsis 19. Ropas. Este rey conquistador tiene las ropas como teñidas en sangre. Y aquí se revela, aquí sí, un nombre maravilloso.
es la única vez, escúchenme, la única vez en toda la Biblia que a Jesucristo se le llama el Verbo de Dios. En Juan 1:1, en el capítulo 1 de Juan, lo han leído, ¿verdad? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Muy bien, pero hasta ahí. Pero aquí hay un título único del libro de Apocalipsis. Él es el Verbo de Dios, es decir, Cristo es la palabra de Dios personificada. La palabra de Dios, Él es el Verbo de Dios. El Señor Jesucristo es la revelación completa de Dios. Cristo es la revelación completa de Dios. Él es el Creador que se encarnó, murió y resucitó. Él, Jesucristo, es la palabra de Dios, el que crea de la nada con solo hablar. Está aquí, personificado, regresando como un triunfador. La palabra de Dios, hermanos, se encarnó, se materializó en una persona, y este es el único título en la Biblia: el Verbo de Dios. La más grande revelación de Dios es Cristo. Es Cristo. Así que cada que escuches a Jesús decirte: por nada estéis afanosos, vean los lirios del campo, ve los pájaros del cielo, si mi Padre les da de comer, ¿cómo no hará con vosotros, hombres de poca fe? Eso es Dios hablándote contundentemente. Cada parábola, cada enseñanza, cada que Jesucristo dice algo, es Dios hablándonos a través de su amado Hijo. Es la revelación completa. No necesitamos otra de Dios a nuestra vida. Versículo 14. Ahí estamos nosotros, iglesia. Espero que todos los que estén sentados en las sillas que ocupan este recinto, Vida Nueva Cuernavaca, estén descritos en el versículo 14. Son los redimidos, son esos seguidores creyentes, montados como en caballos blancos. El contexto nos permite identificar aquí este simbolismo de lo que implica pertenecer al ejército vencedor. El cristiano pertenece a un rey vencedor. Ese es Cristo. Es un rey triunfante que viene acompañado de una serie de seguidores montados en caballos blancos, y esto es que pertenecen a un ejército vencedor. La pelea, ¿ya lo vieron que ellos no pelean? A ver, vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de todos esos millones de hermanos nuestros que estarán en el cielo con el Señor? Dice la Biblia: ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, resplandeciente, le seguían. Solamente acompañan. Solamente acompañamos al comandante supremo de ese ejército, porque el que pelea no eres tú. Si en ese lado de la eternidad, ya glorificados, no estamos peleando, ¿por qué tanto peleas aquí? Déjale al Señor. Él es el victorioso rey que conquista. Déjale tus cargas al Señor y confía en Él. La pelea es del Señor, hermanos, no nuestra. Aquí hay un ejército de creyentes resucitados. No podemos regresar así como estamos ahorita, no. Aquí hay un grupo, una gran cantidad. Es impresionante el ejército que tiene el Señor, de sus hijos aquí en la tierra, de su pueblo aquí en la tierra. Y ese pueblo resucitado, esos creyentes están resucitados y regresan con Él. El verso 15 nos sigue describiendo estas características simbólicas. De su boca sale una espada aguda.
Esto es el símbolo de que el Señor, ¿sabes cómo va a actuar para pelear? Con lo que diga. Vean el poder que hay entonces en este libro. ¿Cómo va a pelear el Señor? De su boca sale una espada aguda. El Señor actúa solo con hablar. Y perdónenme, cuando yo abro este libro, es la palabra de Dios hablando a mi vida. De su boca sale una espada aguda, símbolo de que el Señor actúa solamente con hablar. Dice también herir con ella, con su palabra. No, el Señor no anda con armas, bombas, misiles, con solo hablar, con su palabra. Y su palabra tiene poder. Y sea la luz, y sea esto, y sea aquello. Vean el poder que hay en su palabra, hermanos. Y esa palabra está aquí encapsulada. 66 libros bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablando Dios. Hablando Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 4, dijo lo siguiente, hablando precisamente del reinado futuro del Mesías. Profeta Isaías capítulo 11 versículo 4: juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra. Ahí estaba la profecía, hermanos. Ahí está la profecía, y en Apocalipsis es el cumplimiento, y ahorita estamos nosotros en medio. Ya se profetizó y estamos por ver el cumplimiento de lo que estamos leyendo en Apocalipsis. ¿Ven cómo es la Biblia? Nos lleva al pasado, nos sitúa en el presente y nos avisa lo que sucederá en el futuro. Este es un libro sobrenatural. Nos lleva muchas veces de la eternidad pasada a la eternidad futura con un versículo. Increíble lo que Dios hace aquí en su palabra. Juzgará con justicia, arguirá con equidad a los mansos, herirá con la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío. Dice la profecía, eso hará el Señor, y en el capítulo 19 vemos el cumplimiento. Pero además nos proporciona algo más el apóstol Juan en el versículo 15. Cristo regirá con vara de hierro. ¿Qué significa eso? La ley con mano fuerte. Se aplica la ley con mano fuerte, de manera perfecta, sin impunidad. Uy, cuánto deseamos un juicio así. Justo, hazme justicia. Cuánto es el clamor en todas las salas de las audiencias de los juzgados del mundo de hoy. Desde las más prominentes cortes de justicia en el mundo de hoy. No, hermanos, el grito del clamor del hombre es justicia. ¿Qué es lo que estarán clamando nuestros queridos amigos de Tasco en esta hora? Justicia. Eso los hizo hacer lo que hicieron. Justicia. Le piden a la policía justicia, le piden al municipio justicia, le piden a la gobernadora justicia. Hermanos, este es el clamor natural de un hombre, de una mujer que sabe que violan nuestros derechos, que violan nuestra identidad, nuestros principios como seres humanos. Cuando regrese Cristo, escúchame, solo cuando regrese Cristo habrá justicia perfecta. Él aplicará la ley de manera perfecta, sin retrasos. Estábamos viendo las noticias de lo que pasó en Tasco, y es que el MP no se apura. Es que las autoridades no se apuran, pueden huir. ¡Qué barbaridad, hermanos!
Esa es la realidad de la justicia humana, pero no la de Dios. Cuando el Señor regrese, nada de retrasos, nada de impunidades. El Señor castiga la maldad. No hay leyes perversas. Se acabaron esas legislaciones que atentan contra el matrimonio, contra la familia, contra la pureza de lo que Dios estableció para el sexo. No habrá más leyes pervertidas. Él es el Dios que ejecutará con vara de hierro una justicia perfecta y santa delante de Él. En el capítulo 19 dice también que sus vestidos, y antes de ir a sus vestidos dice que Él está pisando el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 63, versículo del 1 al 3. ¿Qué significa eso? Él está juzgando. Él es el rey que está con furor ante la ira del Dios Todopoderoso, juzgando a los pecadores sobre los que recae la ira de Dios. Isaías 63, versículos del 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Qué hermoso, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Contesta el mismo Señor al profeta: yo, el que habito en justicia, véanlo, justicia perfecta, grande para salvar. Y preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido? ¿Por qué tus ropas están como el que ha pisado el lagar? Verso 3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Esa es la ira de un Dios airado. Los hollé con mi furor, y el furor y la ira del Señor salpica de sangre sus vestidos, manchó todas sus ropas. Él juzga a los pecadores. En el capítulo 19, versículo 16, está el título de la supremacía de ese rey que regresa por segunda vez. En la vestidura, en el muslo, tiene escrito este nombre. Ese sí no lo revela el Señor en su palabra: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, a partir del versículo 17, disculpen que vaya un poco rápido, pero el tiempo apremia, y del versículo 17 al versículo 21, la descripción de la destrucción. Veámosla. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves. Imagínense eso, a ver, es la imagen de un ser angelical que va a convocar a los buitres, a las aves de carroña. ¿Para qué? Para que tengan un festín con la bola de cadáveres que habrá ahí por la palabra de ese rey que los eliminó y los pulverizó. Así acabarán, humillados como comidos por esas aves de rapiña. Hermanos, ¿qué comen las rapiñas? Las aves de rapiña, ¿qué comen? Carroña, desperdicio, putrefacción hay ahí. ¿De qué se alimenta el hombre sin Dios? De eso. ¿De qué se alimenta la humanidad sin Cristo? De pura cochinada, de pura basura. Dice Cristo: ahí donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán los buitres, ahí habrá juicio, querido. Si tu alimento, si te deleitas en solo estar carroña, alimentándote de basura, de carroña, de pudrición, de putrefacción, concedido. Este ángel pareciera que manda llamar a gran voz a todas las aves del cielo y les pide que vengan y se congreguen. Ojo aquí, ¿una cena? Nosotros los creyentes somos invitados a un banquete de bodas, a una cena, a un banquete. Apocalipsis 3:20 dice Cristo: estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, oyes mi voz, entraré a ti y cenaré. Es una cena.
Pero aquí hay algo diferente. Se prepara, versículo 17, el derramamiento de sangre de los rebeldes, el llamado a las aves de carroña. Hermanos, esta es la única cena donde los cristianos no tenemos nada que ver. La única cena donde un verdadero hijo de Dios no tiene nada que hacer ahí. Esta es para los incrédulos, para que ellos sean la comida. Los incrédulos son los que les sirven de comida a las aves de rapiña. Hermanos en Cristo, los cristianos no tenemos nada que ver con putrefacciones ni carroña de lo que se alimentan tus amigos en este mundo sin Cristo. En esta cena no es para ti ni para mí. Y en esta cena los incrédulos son el alimento. Versículo 18. Los convoca para que coman carnes y no importa el rango delante de Dios de esos incrédulos. Reyes, capitanes, carnes, sí, de los que dicen que son fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, ejércitos, carnes de todos los que dicen que son libres, los que viven bajo esclavitud, y también en el lenguaje apocalíptico, los de gran preeminencia, los de poca preeminencia que ni a la primaria fueron a parar. Los grandes intelectuales, los monarcas, los empresarios, los poderosos de la tierra, que se ríen, que se burlan del Señor y de su palabra, pero también los pequeños, aquellos que para nosotros no das ni un peso. No hay rangos. Es un juicio imparcial. Y de repente la Biblia nos lleva, para ir terminando, al versículo 19. Y no quiero entrar en polémicas porque aquí aparece una bestia que ve Juan, que va a los reyes de la tierra, los reúne para guerrear contra Cristo y contra ese ejército. Los escatólogos ven aquí la famosa guerra del Armagedón. Allá en Israel hay un valle grandísimo que se llama el Valle del Meguido. Y de acuerdo a las profecías bíblicas, ahí se realizará una batalla final. Pero, de acuerdo a Napoleón Bonaparte, el mismo Napoleón dijo: en este valle bien se podrían reunir todos los ejércitos del mundo. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte, del Valle del Meguido, que es impresionante todos los que han ido a Israel. De acuerdo a la mayoría de los escatólogos, estamos aquí frente a una guerra que se librará y que se conoce en la Biblia como la batalla del Armagedón. Quiero llamar la atención, hermanos, del espantoso lugar que describe la Biblia, a donde van a ir a parar todos aquellos incrédulos, los enemigos del Señor. Versículo 19, versículo 20 y 21. Vi a una bestia, a los reyes de la tierra, ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Esa bestia fue apresada, y con esa bestia el falso profeta, que habían hecho señales con las cuales habían engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Hermanos, en el versículo 20, por primera vez aparece el espantoso y terrorífico lugar que es inaugurado por estas dos bestias. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este no es el infierno. Pastor, ¿en dónde está descrito el infierno en la Biblia? En la historia de Lázaro y el rico. Jesús la contó. ¿Se acuerdan de esa historia? Y vi de repente los dos mueren y aparece Lázaro con el padre Abraham en el Sheol, en el lugar donde estaban los justos del Antiguo Testamento.
Pero el rico, que por cierto ni nombre nos da Cristo, hermanos, de los que se condenan, el Señor ni siquiera se toma el dato de decirnos cómo se llama. Nos dice el que se salvó: Dios te conoce por nombre si estás en Cristo. Pero a los que se pierden y se condenan, ve el rico, no revela el nombre. De repente aparece en un tormento. Ese es el infierno. Este es otro lugar, un espantoso lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21: los demás fueron muertos simplemente con la palabra de Cristo. Eso es todo. Se esfumarán todos aquellos enemigos del Señor con tan solo Cristo hablarles. Y vean lo que sucederá, versículo 21: todos los demás fueron muertos con la espada que sale de su boca. ¿De quién? No tuya, de aquel que venía montado en el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí está en el versículo 20 el juicio eterno. Aparece este espantoso lugar conocido en la Biblia como un lago de fuego que arde con azufre. Dependiendo, ¿verdad?, la línea de interpretación escatológica que cada uno tenga del libro de Apocalipsis, entendemos que aquí es un anticristo, un falso profeta, que son arrojados con un destino final a un espantoso lago de fuego. Es el destino de todos aquellos que van en contra de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, también nos dice algo impresionante de ese libro, de ese lugar, y que tiene que ver con un libro, y que eso sí te debe de interesar a ti, mi amigo, en esta tarde. Apocalipsis 20:15. Pero antes de Apocalipsis 20:15, acompáñenme al capítulo 20, verso 10. El diablo, predicaba yo en el primer servicio, Dios no salvó a los ángeles. De la descendencia de Abraham Dios tuvo misericordia, pero de los ángeles no. Y vean, capítulo 20 de Apocalipsis, verso 10. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, pero ese lugar ya estaba ocupado por esa bestia y el falso profeta. Y a continuación ven la parte final del versículo 10: serán atormentados día y noche. Ese lugar, versículo 15, capítulo 20: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Hermanos, la resurrección es una realidad amenazadora. ¿Me escucharon? La resurrección es una realidad amenazadora, porque Cristo está vivo y Él va a regresar a ejecutar su juicio. Mi amigo, ¿estará tu nombre inscrito en ese libro? ¿Estará tu nombre inscrito en el libro de la vida? Porque el que no se halló inscrito acompaña a ese anticristo, falso profeta, y al diablo y a todos los miles de seres angelicales que se rebelaron. Este es el destino final de todos aquellos incrédulos. Por eso la resurrección es una realidad amenazadora, hermanos, porque Cristo está vivo y regresará a ejecutar su juicio. Pero la iglesia tiene un mensaje poderoso para compartir de buenas noticias. Sí hay una manera en que tu nombre esté inscrito en ese libro. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio
que es poder de Dios para salvación. A todo el que cree en esta tarde, ven a Cristo. Sí, mi amigo, ese Jesús que hace unos días conmemoramos, con todo esto que hay en el mundo, su sufrimiento, sus golpes, se representa de tantas maneras en muchos países del mundo. Salen las imágenes, procesiones, Cristos, vírgenes llorando, personajes, actores. Bueno, es una verdadera emoción en todos los sentidos lo que se vive en estas fechas. Y sí, Jesús sufrió por ti y por mí en una cruz, precisamente para que ya viste de qué te ha librado o de qué te librará el Señor. El capítulo 20 habla de un juicio, el juicio del gran trono blanco. No es para los que son en esta tarde discípulos del Señor, que han nacido de nuevo. No, ese juicio no es para ellos. Este juicio, mi amigo, es para todos aquellos que han rechazado el mensaje de la cruz. Y el destino final de tu alma es un lugar que, de acuerdo a la palabra de Dios, se describe como un lago de fuego y azufre, atormentados por los siglos de los siglos. Hermanos, esto es a grandes rasgos una descripción muy rápida de lo que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 19 con este Cristo resucitado. Muy diferente al Cristo bañado en sangre por los golpes, los azotes y los clavos. Estamos frente a este Rey victorioso que tomará el control de todo lo que existe, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni pecado en su presencia. Él viene a ejecutar un juicio. Solamente con la palabra de su poder caerán pulverizados aquellos que son sus enemigos. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Vi un gran trono blanco, dice Juan, Apocalipsis 20:11. Y el versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Unos libros fueron abiertos, y hay uno en especial, el libro de la vida. El que no se halló inscrito, Juan ya vio a multitudes de almas arrojadas a ese lago de fuego. Las vio. Mi amigo, en esta tarde, al escuchar este tipo de mensajes, tú tienes dos opciones: salir creyendo lo que acabamos de leer y de manera urgente arreglar tu situación con Dios. O la otra es ignorarlo y seguir por tu camino. No te sugiero esta última. No creo que sea casualidad que estés hoy aquí, acompañándonos en este domingo de resurrección, con tu amiga, con tu amigo, con tu familia. Si estás hoy aquí, sin duda, el Señor, abriendo las páginas de su palabra, te ha mostrado cómo Él se presenta como ese Cristo resucitado y victorioso que regresará por segunda vez. Y la Biblia no esconde el terrible juicio, la ejecución de la sentencia de ese juez justo, que es espantosa. Nadie tiene idea lo que es estar en el infierno.
a esta hora del día, 12 de la tarde con 40 minutos, miles de personas bajan al infierno porque no creyeron, porque rechazaron, porque no quisieron escuchar esta voz, la voz de Dios a través de su palabra. Mi amigo, que no sea tu caso en esta tarde. Y amada iglesia, los que ya estamos en Cristo, gracias tenemos que darle siempre al Señor por una salvación tan grande. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Nos hace recordar tu triunfo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres tú, amado Jesús, el Verbo de Dios, el que es fiel y verdadero. Es decir, en Cristo tenemos la verdad, en su palabra tenemos la verdad. Señor, qué precioso mensaje tenemos que entregarle a este mundo caído, de que tú regresarás por segunda vez, que viniste al mundo en la condición de hombre, tentado en todo semejante a nosotros, pero sin pecar, y llevaste en la cruz todos nuestros pecados, nuestra terrible sentencia de condena. Padre, gracias por haber solucionado el problema del pecado en mi vida, por haberme limpiado con tu preciosa sangre, por haber abierto tus brazos en esa cruz. Ahí, Señor, tú ejecutaste mi juicio. Ahí, Señor, ahí estaba yo en esa cruz, y tú descargaste la ira sobre tu Hijo, no sobre mí. Y la justicia de tu Hijo, su perfecta obediencia, me es imputada ahora a mí. Señor, gracias por ese glorioso intercambio. Gracias por revestirme de ropas de ese lino finísimo, por haberme cubierto, lavado, perdonado en tu preciosa sangre. Ahora entiendo, Señor, que pronto regresarás victorioso como Rey soberano, que regirá con vara de hierro y que con justicia, aún peleando, eres justo, Señor, y tus juicios son justos, oh Dios. Aprendo a descansar en ti y en tu justicia. Aprendo a descansar en esta tarde que tú eres justo, Señor, y que con verdadera, limpia y perfecta justicia juzgas. Mi amigo, en esta tarde ven a Cristo, arrepiéntete. Llevamos una vida muy desenfrenada, muy alejada de Dios. Dios nos ha entregado este maravilloso libro que es su palabra para que lo conozcas. ¿Quieres saber qué hay después de morir? Ven a este libro. ¿Quieres conocer qué es el cielo? ¿Quieres incluso bajar a las profundidades de la tierra? Ven y conoce a Dios en este libro. Pero lo más importante, ven a Cristo. Arrepiéntete, mi amiga, mi amigo, y no necesitas revelarme en esta tarde tus pecados, porque yo también los tengo, y quizá peor que los tuyos. Pero todos necesitamos en esta tarde venir corriendo a esa cruz, a esa cruz, y solo tomados de Jesús
podemos ser salvos. Cree en el Evangelio, es decir, Jesús vino al mundo a morir en tu lugar, derramar sangre y Él pagar, liquidar tu deuda. Sí, mi amigo, es una deuda impagable la que tú y yo tenemos. No se puede pagar. ¿Cómo puedes pagar si eres un pecador? Nadie se salva. Nadie, mi amigo. Pero gloria a Dios por Jesús. Corre a ese Salvador. Pídele perdón. Síguelo. Conócelo. Reúnete con otros cristianos y sigan aprendiendo juntos de Él. Caminemos todos siguiéndolo a Él, poniendo nuestra mirada en Él. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Síguelo y ven a Él en esta tarde. Hazlo tu Señor y tu Salvador. Y confía que si eres perdonado por Él, ya no te espera ese lugar de condena, ese lago de fuego, ese infierno que está reservado para el diablo y sus ángeles. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Que tu iglesia siga predicando con libertad tu evangelio, porque hay mucho que anunciar a un mundo pecador, que en Cristo hay perdón y salvación en su propia sangre. Solo en Él, solo a Él. En su nombre oramos. Amén. Amén.